Bien, pues ahora el último, 16. La última similitud es, fíjense qué cosa tan hermosa. David retorna a Jerusalén definitivamente, entrando en la ciudad. Adivinen, montado ¿en qué? En un asno. Ese era, el burrito, era el medio de transporte que usaba David. Y David entra en Jerusalén montado en un asno. Segunda de Samuel 19, 25 al 27. De hecho, esa bestia se le va a entregar a Salomón. Primera de Reyes 1, 33 al 38. La burra de David se le va a entregar a Salomón como signo de que él también va a tener que montarse en un espíritu de sencillez. Un reino que tiene que ser desarrollado en sencillez. Y sabe muy bien, Jesús entró en Jerusalén y entró montado en un asno. Juan 12, 16, Mateo 21 y muchos otros más. Una figura muy interesante. Única vez en la Biblia en la que un rey aparece montado en un burro. Son nada más y nada menos que David y Jesús. Cumpliendo así la profecía que dice, miren aquí, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y qué más dice? Dice en Juan 12 que se cumple la profecía nada más y nada menos que de Zacarías. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino. Zacarías 9:9. En Zacarías se está haciendo referencia al descendiente de David. Zacarías es posterior a David. Y Zacarías, pensando en David entrando en un pollino a Jerusalén, dice, el nuevo David va a entrar montado en un pollino. Zacarías 9:9. Y sea Juan como Mateo se va a ocupar de decir, con esto se cumplió la profecía. O sea, fíjense hasta en qué detalles tan hermosos vemos nosotros la similitud entre David y Jesús. Son datos interesantes. ¿Por qué? Porque Jesús cumple todas las profecías. ¿Cuáles son? Primero, un descendiente. Acuérdate lo que le dice Natán. Natán le dice en 2 de Samuel 7:13, un descendiente tuyo va a consolidar el trono para siempre. Y eso fue lo que le dice Jesús el ángel le dice a María, el Señor Dios le va a dar el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Ese para siempre no tendrá fin, solamente ocurren en David y en Jesús. En Jesús que se cumple lo que a David se le había prometido. Después también el nacimiento. Increíble. El nacimiento en Belén. Eso era una profecía. No solamente digo David nació en Belén. Pero siempre aparece un profeta que dice, y el que viene, hijo de David, también. Y por eso dice en Miqueas, y tú, Belén, pequeña entre las familias de Judá, de ti va a salir el verdadero caudillo de Israel, el que va a gobernar la nación sin término. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Eso fue escrito nada más y nada menos que 735 años antes de Jesucristo. Después de David, 300 años después de David, Miqueas es capaz de decir, y el hijo de David también ocurrirá esto. Fíjense qué impresionante lo que van diciendo Zacarías, lo que va diciendo el descendiente, lo que va diciendo el profeta Miqueas, y todas estas realidades se van cumpliendo. Y todavía más, la crucifixión. Aquí sí que marca algo impresionante. Derramaré, Zacarías 12:10, derramaré sobre la casa de David un espíritu de gracia y mirarán al que traspasaron como se llora a un unigénito. La casa de David, de la casa de David vendrá alguien que van a traspasar
y que van a mirar y que van a llorar como lloran a un unigénito, a un primo unigénito. Entonces la belleza es ver cómo la crucifixión ya en Zacarías 12:10 ya estaba aquí prevista. Todavía más entonces, nos vamos al Salmo 22. Abran el Salmo 22, por favor. El Salmo 22 dice en el versículo 1, del maestro de coro sobre la sierva de la aurora, Salmo de David. El Salmo 22 es un salmo de David. Es David el que profetiza aquí. Es un salmo profético. Él, ¿cómo comienza en ese salmo? Diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús está a punto de morir. Y cuando está a punto de morir, Mateo 27:46 dice que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted lee ese salmo de manera detallada, va a encontrar allí en el Salmo 22 una extremada descripción de lo que le está pasando a Jesús en la cruz. Menean sus cabezas. Dicen que le salve Dios si tanto lo quería. Que mis huesos se dislocan, pero puedo contarlos. Mi corazón se vuelve como cera que se derrite. Está seco mi paladar. Y dice, y se reparten mis vestiduras. Todos estos detalles están contenidos en un salmo de David. Lo que pueden ver entonces, qué extraordinaria similitud, qué sintonía y qué capacidad en Jesús de cumplir todos los aires de lo que se promete alrededor de David, cómo tiene pleno cumplimiento en Jesús. Hijo de David, 17 veces, ciegos, endemoniados, leprosos, hijo de David, ten compasión de mí. Eso le está diciendo que la humanidad entera, quien tiene que descubrir a Jesús como el Hijo de David, nosotros que somos los ciegos, los leprosos de este tiempo, y que tenemos que aprender a decir Jesús, Hijo de David. Es impresionante esto, porque si no entendemos esa dimensión de Jesús, entonces se nos pierde toda la fuerza de lo que es la figura misma de Jesús. Y la figura de Jesús es como si una luz se hubiese puesto un foco detrás de David y se proyecta en gigante en Jesús. Jesús es el nuevo David. Jesús es aquel que todavía por los tiempos eternos va a quedar marcado por la figura de Jesús. Abran por favor el Apocalipsis. En el Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos nosotros que hay una visión en donde aparece un cordero. El autor del Apocalipsis ve un cordero y en un momento determinado hay un libro que nadie puede abrir, con 7 sellos que nadie puede entender, que aquí sabemos muy bien los que estudiamos en la Biblia, el Apocalipsis, que eso significa el significado de la historia. Nadie puede darle sentido a la historia. ¿Quién puede abrir el libro y quién puede desatar los sellos? Y aparece un cordero. Y ese cordero, aquí está, en capítulo 5, versículo 5. Dice aquí, pero uno de los ancianos me dice, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el que es el retoño de David. Él es el que puede abrir el libro y sus 7 sellos. Él, el hijo de David, es el que le puede dar sentido pleno a la historia. Fíjense cómo aún en sentido apocalíptico, en el sentido de la eternidad, quedará siempre marcado Jesús como el hijo de David, hasta el fin. Vámonos al último capítulo de la Biblia, 22, para que vean cómo cierra Jesús su despedida última, para que sepan cuando Él dice adiós en el libro del Apocalipsis, cómo se despide. Capítulo 22, versículo 16. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio en lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y soy el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Fíjense todavía en el cierre de la historia,
Cómo Jesús, despidiéndose y manifestando la plenitud de la historia, nunca deja el epíteto del hijo de David. Quiere decir que David es la figura que más va a marcar lo que es la figura misma de Jesús. La figura de David va a ser el representante de la victoria. David fue el que con la honda derrotó a Goliat. David es el que nos muestra que todo lo podemos en alguien. David recibió la fortaleza para que lo que parecía imposible, el gigante de 3 metros con 85 centímetros, fuera derrotado por este muchachito con una honda, pero lleno del Espíritu, lleno de una fuerza nueva. Él es el vencedor y con un solo golpe vence al enemigo del pueblo. Jesús es el nuevo David. Su golpe es más fuerte. De hecho, al revés. Peor todavía, Él no da un golpe, le dan golpes a Él. Él se deja dar golpes y Él ahora vence al enemigo sin pelear con Él, entregándose a las manos de los poderes de este mundo. Jesús, entregándose a los poderes de este mundo, manifiesta un poder que es muy superior al de David. No necesita onda, no necesita piedras, no necesita agresión, no tiene que hacer nada, tiene sangre, Él la va a derramar. Él no ha derramado sangre, Él es el Cordero Inmaculado, esa es la nueva Pascua, Él es el Hijo de David, Él es el que nos permite a nosotros tener una esperanza. Y por eso no hay excusa para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una marca en su bandera en donde nadie puede negar que aquí estamos hablando de alguien que une el cielo y la tierra, que es precisamente el Hijo de David. Ese escudo no es de David, esa es la estrella de Jesús, que es el único que verdaderamente es capaz de unir el cielo y la tierra. Él es verdaderamente hombre y Él es verdaderamente Dios. En Él es el único en el que la estrella le cabe en plenitud, porque es el que une el cielo y la tierra para siempre.